Una de las cosas que más me gusta de la música es que puede hacerte querer aprender un idioma. Y en mi caso, ese idioma fue el coreano. Pero curiosamente, mi historia con la música coreana no empezó con la música coreana. Antes de conocer la escena musical alternativa de Corea, yo escuchaba mucho rock japonés y algunos OG del K-pop. Y así como suele pasar con los algoritmos, ese mix entre J-rock y K-pop me llevaron poco a poco a artistas coreanos alternativos. Pero siendo honesta, en ese momento no les prestaba demasiada atención. Escuchaba una canción, le daba like, quizá buscaba un par de canciones más y seguía adelante. Y es que en ese momento yo tenía muchos proyectos, yo trabajaba, yo estaba estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente escuchaba música mientras hacía tareas o hacía otro tipo de cosas. Hasta que, Hasta que te conocí. hasta que conocí a Deep Ian. De hecho, al principio pensé que Deep Ian y Deep Live eran la misma persona, por el nombre. Hasta que en una de esas pausas que hacía, fui a ver el video y ahí fue como de, un momento, este DPR no es el mismo que yo conozco. Fue ahí cuando comencé a buscar qué estaba pasando y entré a un mundo sin retorno. Me adentré en lo que era DPR, en el rol de Ian como fundador, y pues no solamente fue su música, me llamó la atención todo lo que hacía, su concepto visual, sus videos, la manera en que construía sus proyectos y especialmente el hecho de que era su propio colectivo. Y por primera vez pensé, yo quiero entender mejor a este tipo de artistas. Por primera vez empecé a entender que detrás de una canción había muchísimo más. Había artistas intentando construir una identidad, equipos, productores, visuales, conceptos, y toda una industria detrás intentando encontrar un espacio para proyectos que no necesariamente pertenecen al mainstream. Y eso me hizo pensar en lo difícil que debe de ser para un músico posicionarse cuando trabaja fuera de los géneros más comerciales, y especialmente cuando está construyendo su proyecto de manera independiente. Y ahí fue cuando empecé a prestar atención de verdad. Volví a todos esos músicos a los que simplemente les había dado like y empecé a preguntarme quiénes eran, qué hacían y cómo habían llegado ahí. Y a medida que empecé a descubrirlos, también empecé a interesarme por el idioma, porque quería entender más de lo que estaba escuchando. Y es que hay algo muy diferente en escuchar una canción cuando empiezas a entender algunas de las palabras que contiene. De repente una palabra deja de ser un sonido bonito y empiezas a entenderla. Y quizás por eso terminé interesándome tanto por la comunicación alrededor de los artistas. Porque para mí la música no fue solamente música, era lenguaje, imagen, era concepto, era una historia. Y bueno, eventualmente también fue una forma de conectar con una cultura que era totalmente diferente a donde yo crecí. Poco después, casualmente apareció una convocatoria para escribir en una revista digital de K-pop, y bueno, en general sobre Corea. Apliqué y me aceptaron. Aunque yo estudié comunicación, todavía estaba aprendiendo sobre el tema de escritura y sobre todo la voz que tenía ese medio. Algunas de mis primeras notas eran muy sencillas, básicamente quería presentar artistas, compartir información y ayudar a otras personas a conocerlos. Pero mientras más escribía, más entendía que quería seguir explorando ese mundo. Con el tiempo mi manera de escribir también cambió. Dejé de querer solamente decirle a alguien quién era un artista, empecé a interesarme por lo que había alrededor de su música, su trayectoria y la industria en general. En este punto, escribir no fue suficiente. También quería entender qué pasaba detrás de un escenario, cómo una idea terminaba convirtiéndose en una presentación. Y esto creo que es un poquito por Ian, porque cuando al fin lo vi en concierto y vi toda la producción que él tenía, me dio mucha curiosidad a conocer o saber cómo ocurre desde el punto cero donde un artista crea una obra hasta que finalmente llega al público. Por eso también estudié producción ejecutiva de conciertos, porque me di cuenta de lo que realmente me interesaba era todo el proceso. Como saben, si han visto mis videos anteriores, yo estuve viviendo en Australia, luego regresé por un corto tiempo a México, y aquí no solamente mi vida cambiaba constantemente, también mis proyectos cambiaron, y en algún momento sentí que el proyecto editorial en el que estaba tomando un camino diferente, y yo quería tener un espacio donde pudiera decidir qué historias contar, qué artistas descubrir y cómo hablar de ellos. Y fue así que nació Alteisha Collective. Regresé una vez más a Australia y como ha pasado varias veces en mi vida, volver a empezar hizo que muchas cosas cambiaran. También dejé de escribir y crear contenido con la misma frecuencia de antes, pero mientras hacía este video me di cuenta de que quizá no había perdido el interés por la música. Solo había dejado de hacerme las preguntas que en algún momento me llevaron hasta ella. Porque cuando empecé a conocer a sus artistas, no solamente quería escuchar sus canciones, quería entender sus letras, aprender su idioma, entender sus conceptos, saber cómo construían sus proyectos y eventualmente aprender cómo una idea podía convertirse en algo que llegara a un escenario. Alteisha no simplemente nació porque quisiera tener un medio,
sino porque había artistas que me hacían pensar, hay mucho más aquí de lo que una canción puede mostrar. Creo que por eso mi relación con Corea nunca se quedó solamente en escuchar música. La música me llevó al idioma, el idioma me llevó a querer entender las historias, y esas historias me llevaron a querer entender todo lo que existe detrás de un artista. Y esa es mi Corea. Y si no conocían el proyecto de Alteisha Collective, los invito a seguirlo. Probablemente estaré publicando algunas convocatorias por ahí. Yo soy Daniela Granados y esto es Michos of Culture. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.